¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. El pasado 8 de mayo se celebró la Marcha por la Paz, la Justicia y la Dignidad, convocada por el poeta Javier Sicilia. Una marcha que podría marcar historia en nuestro país, sobre todo para mirar el problema de la violencia. En esa manifestación espontánea y pública, lo que se observó sobre todo fue con detenimiento el dolor de las víctimas y desde luego de los familiares de las víctimas. La ventaja es que no se quedó solamente en un lamento, sino en una propuesta hacia adelante programática de políticas públicas en esta materia que podrían construir un consenso más amplio del que hoy existe. Hemos invitado a quienes trabajaron en el documento del conocido Pacto por la Paz, la Justicia y la Dignidad para que nos expliquen cuáles son los contenidos de esta intención, si realmente tiene futuro, si realmente esto podría ser algo que nos genere confianza hacia lo que viene. Comenzamos. Y gente honorable para cada uno de los 6 puntos, que fuerza de sanciones necesarias si no se cumplen. Todos y todas seremos testigos del compromiso real. Yo quisiera que hiciéramos un silencio más de 5 minutos en memoria de nuestros muertos. Hemos llegado a pie hasta aquí como lo hicieron los antiguos mexicanos. Si hemos caminado y hemos llegado así en silencio, es porque nuestro dolor es tan grande y tan profundo, y el horror del que proviene tan inmenso, que ya no tienen palabras con qué decirse. Es también porque a través de ese silencio nos decimos y les decimos a las autoridades, a quienes tienen la responsabilidad de la seguridad de este país, que no queremos un muerto más a causa de esta confusión creciente que solo busca asfixiarnos, como asfixiaron el aliento y la vida de mi hijo Juan Francisco, de Luis Antonio, de Julio César, de Gabo, de María del Socorro, del comandante Jaime y de tantos miles de hombres, mujeres, niños y ancianos asesinados. Estamos fraternalmente protestando de una manera civil, pacífica, para tratar de hacer un cambio cultural en nuestro país. Abajo la cultura de la violencia, abajo la cultura de la venganza. Estamos aquí para decirnos y decirles que este dolor del alma en los cuerpos no lo convertiremos en odio ni en más violencia, sino en una palanca que nos ayude a restaurar el amor, la paz, la justicia, la dignidad y la balbuciente democracia que estamos perdiendo. Para decirnos y decirles que aún creemos que es posible que la nación vuelva a renacer y a salir de sus ruinas. Para mostrarles a los señores de la muerte que estamos de pie, que aún creemos que es posible rescatar y reconstruir el tejido social de nuestros pueblos, barrios y ciudades. Pues aquí somos un grupo de gente que nos juntamos para hacer los preparativos pues del almuerzo y todo eso. Sí. Pues ahorita preparamos el chicharrón con chile, arroz, compramos tortillas y los preparamos desde como 5 o 4 de la mañana. Nunca había visto tanta solidaridad. La gente más pobre en los pueblos por los que pasamos nos daba todo lo que tenía a su paso, todo, se quitaba todo y nos lo daba. Reitero mi saludo a la Marcha por la Paz, porque sé que simboliza un ánimo legítimo y justo de la ciudadanía para poner un alto al problema de la inseguridad que padecemos en el país. Como presidente de la República, como padre de familia, comparto el enorme dolor y la indignación ciudadana ante la violencia generada por la criminalidad. Yo también quiero un México en paz. Yo también quiero un México sin violencia. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, como de hecho lo estamos en algunos de los puntos que se expresan,
Pero desde luego eso no excluye la posibilidad y la responsabilidad de dialogar, de escucharnos y de entendernos para definir lo que sea mejor para el país. Por esa razón, he girado instrucciones a mi equipo de gobierno para que mantenga abiertos los espacios de diálogo franco y honesto que hemos venido construyendo y que en específico busque un encuentro con los principales promotores de la Marcha por la Paz, precisamente para poder dialogar, escucharnos y entendernos. El problema es complejo y es un desafío muy grande, pero México no puede seguir simplificándolo y menos permitir que esto ahonde más sus divisiones internas y nos fracture, que es urgente que los ciudadanos, los gobiernos de los tres órdenes, los partidos políticos, los campesinos, los obreros, los indios, los académicos, los intelectuales, los científicos, los artistas, las iglesias, los empresarios, las organizaciones civiles, hagamos, como ya se leyó, lo que yo llamo un pacto, es decir, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo. Le doy la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Han participado en la Marcha por la Paz, la Justicia y la Dignidad. Como esta edición aquí en Espiral, les voy a pedir que se presenten. Don Alberto, comenzamos con usted. Muchas gracias, Rafael Alberto Núñez Esteva, presidente de Sociedad en Movimiento. Participo en muchas organizaciones de la sociedad civil y soy consejero del Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y Consejo Nacional Agropecuario. Cercano a la sociedad civil, cercano al sector empresarial. Me da mucho gusto tenerle aquí. Don Emilio. Emilio Olivares y Casa Longoria, soy sociólogo, soy defensor de derechos humanos y uno de los participantes en este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Me da mucho gusto tenerte de nuevo, Emilio. Gracias, muy amable. Don Rogelio Gómez Hermosillo. Soy Rogelio Gómez Hermosillo, soy presidente de la Encívica, llevo muchos años en organizaciones de la sociedad civil y también participé en la marcha del domingo y quiero participar en este movimiento para ver si logramos soluciones para México. Déjenme poner sobre la mesa una primera preocupación que me llevo después de la marcha, después de observarla con detenimiento. A mí también me tocó asistir el domingo. Sí me sorprendió el grado de escepticismo que en algunos sectores de la sociedad mexicana se generaron y mucho entusiasmo de otros, lo cual ha derivado una enorme cantidad de preguntas que voy a tratar de irles poniendo una por una para que nos ayuden aquí a esclarecer. La primera pregunta que brinca es el papel de Javier Sicilia. Digamos, en México estamos acostumbrados a que los movimientos sociales muchas veces se dictan desde arriba, o por lo menos así nos cuenta la historia. Y ese gran líder organiza al resto del movimiento. Y yo oigo a Javier Sicilia diciendo, yo soy el vocero de la tribu. A ver, ¿qué quiere decir Sicilia con el vocero de la tribu? Y de paso les pregunto, ¿quiénes son ustedes con respecto al vocero de la tribu? Somos de la misma tribu. Somos miembros de la tribu, claro. Mira, yo te diría, Javier convoca a un movimiento muy desde el dolor, muy desde la pérdida de su hijo, el 27 de marzo, y emite un grito simbólico de estamos hasta la madre, que mucha gente se siente identificada por su dolor, por la impotencia, por la impunidad, y generó esta causa de salud primero en un movimiento civil de Cuernavaca, luego hacia la Ciudad de México en la marcha, y que resulta que tiene mucha réplica y mucho eco. Casos paradigmáticos de víctimas se dan cita, Levarón, o la familia Reyes Salazar, la guardería BC y muchos más. En la escalera. Y hace esta condición, inclusive hasta de que en el Zócalo se presenten muchos testimonios el domingo, profundamente desgarradores. Y es, yo creo, diría, un momento donde pasamos de la persona a la concentración a un movimiento. Yo creo que Javier es parte de ese movimiento. No se explica lo que está pasando sin un movimiento civil, sin una identidad muy desde las víctimas, muy de un proceso ciudadano. Lo que pasó en la ciudad, en 30 ciudades en el país y en más de una docena fuera de México, tiene que ver justamente con un proceso de aprendizaje civil. A ver, no hay, me atrevo a decirlo, todavía un movimiento. Lo que hay es una serie de manifestaciones espontáneas. Y en esa espontaneidad asisten actores muy diversos. Sí. Una de las críticas que ha recibido la marcha del fin de semana anterior
pasa por el asunto de grupos como el SME, grupos como el EPR o como el EZLN que ahí marcharon. Y eso muy rápido llevó a algunos a descalificar. Del otro lado han dicho, no, ahí hay una intencionalidad abierta y claramente política o electoral. Yo les pediría que me ayudaran a, digamos, discernir en estos argumentos, en un movimiento espontáneo, cómo ocurre la presencia y cómo se siente, se vive la presencia de estos otros grupos. La convocatoria de Javier desde el principio es muy amplia. Él está llamando a la sociedad en su conjunto, está poniendo en el centro el dolor de las víctimas, pero él mismo hace la doble función, o sea, él es víctima, él expresa su dolor, él es un poeta, habla mucho con símbolos, pero lanza mensajes muy claros para quien no sabe leer, por ejemplo, le vamos todos y esto lo vamos a resolver entre todos o no se va a resolver. Incluido el EPR, el EZLN. Mira, el EPR no sé porque es un grupo ilegal, pero el ESME estaba ahí. Tampoco va a llamar a que se salieran. Y digo, cada quien que asuma su responsabilidad es lo que le toca, ¿no? ¿El EZ? El EZ sí, el EZ. Mira, Javier tiene una historia de solidaridad con el movimiento indígena de Chiapas. Desde siempre él terminaba sus artículos de Proceso diciendo, y además opino que se tienen que respetar los acuerdos de San Andrés. Ahí hay una relación simbólica, histórica, como buen poeta e intelectual que es. ¿Está mal que el EZ haya estado presente? Déjame darte mi opinión. Yo creo que nosotros tenemos, cuando hicimos un mensaje de México a debate, en donde proponemos nosotros un acuerdo nacional. Llevamos 2 años con este ejercicio y hemos tenido pues más de 3.500 opiniones de la sociedad. Pero uno de nuestros lemas es todos unidos en lo esencial. Todos. Todos unidos en lo esencial. Me parece que si queremos llegar a algo para que este México nuestro tenga la grandeza que puede tener y no la mediocridad peligrosa que tenemos ahora, es que todos debemos unirnos en lo esencial. Es decir, que esfuerzos previos, como decía Emilio, se están dando cita en este espacio. Ahora, a mí una cosa que me sorprendió, lo digo periodísticamente hablando, fue el tono de la marcha. De entrada fue en silencio. El silencio. Claro. Pero luego hay un tono en los mensajes de pacificación del ánimo que supongo fue Cecilia, o cómo intuyen ustedes que se construyó ese tono. Yo creo que también ahí se da la construcción del espacio público. O sea, por eso también cupo el EZ, porque fue una manifestación pacífica no violenta. Y entraron todas y todos los que estuvieron. Acabó siendo una manifestación, sí, que encauzó en su propio cauce, valga la redundancia, a llamar al silencio y al respeto, ¿verdad? Porque es que el protagonismo estuvo desde las víctimas, pero fue un espacio donde se encontraron familias, donde hubo jóvenes. Vamos, no hubo una sola pinta, no hubo una sola pinta en el Zócalo, ni en el centro. En algunos lugares del centro hubo poca vigilancia, no había camiones para acarreados, no había esas estructuras corporativas, una expresión ciudadana muy auténtica. Y había algunos tramos en la ciudad, inclusive, que te diría hasta con muy poca vigilancia. Yo caminé por 5 de mayo y hubo algunos cruces donde ni policía había. Y pasamos muy alegre. Pero una sociedad que está tan crispada, tan enojada, tan molesta, unos con el gobierno, otros muy furiosos con toda la razón contra los narcotraficantes, los criminales, otros los testimonios furiosos con los gobernadores. Es decir, si hay muchos enojos, ¿cómo se logra que tanto enojo se traduzca en un tono pacífico? ¿A qué le deberían la explicación? ¿Madurez de la sociedad? Sí, bueno, uno es que claramente fue convocada como marcha por la paz. Entonces, ahí de entrada pues, estamos hablando un lenguaje de paz, ¿no? O sea, que el enojo, el dolor. Javier ha sido también muy insistente en que la respuesta frente a la violencia no es más violencia, sino tiene que ser una salida de paz, de justicia. Entonces, luego él insistió mucho en el tema del silencio. Pero básicamente yo creo que ¿Por qué una marcha del silencio? ¿Recordar 68? Sí. A ver, ¿por qué del silencio? Y para la pluralidad. Y para que todos entráramos. ¿En el silencio nos encontramos todos? Sí. Sobre todo también para generar condición de no solo un espacio de encuentro, sino también por la protesta fuerte. O sea, es que hay elementos ahí de no violencia. Claro, ¿no? fuertes en silencio, ¿no? Clarísimamente. Hay un fraseo de algunos coros que gritaban fuera Calderón y luego se confundía con un muera Calderón. Y entró Cecilia inmediatamente a decir, así no. Así no. Fue ese. Y eso tranquilizó a esos grupúsculos. Fue un mensaje muy importante, en mi opinión. Me parece que Cecilia actuó muy bien
frente a ese desbordamiento que podía suceder. Y cuando él dice, no se trata de que nadie muera, punto. Ese camino pacífico, constructivo, exigente, tiene que ser exigente un movimiento de estos cuando se diga, esto es lo que queremos, vigilar que se cumpla. Pero el camino de la paz me parece que es el camino. En Twitter me tocó ver, sobre todo fue en ese medio que miré muchos reclamos de por qué no le dicen nada a los criminales, por qué no le dicen nada a los narcotraficantes, por qué toda la culpa al gobierno. Hubo tres dinámicas que hay que claramente reconocer. En un primer momento, en su carta, hay un claro enfrentamiento a la delincuencia. En un segundo momento, hay que ubicar también expresiones muy claras desde las víctimas. Y en un tercer momento, lo que significa la responsabilidad del Estado, porque no pasa la delincuencia si el Estado lo permite. Es que la seguridad es un derecho, la protección es un derecho, la justicia es un derecho. En gran medida lo que está pasando es porque el Estado y sus instituciones lo han permitido. La marcha del 97, la marcha del 2004, la marcha del 2008 fueron llamadas de atención que no se atendieron en su dimensión y hoy estamos en lo que estamos justo por eso. Entonces no sería de ninguna manera aceptable que las instituciones no fueran interpeladas. Por supuesto. Es que no hay diálogo posible con la delincuencia organizada. O sea, ¿qué le pides a un delincuente? Javier habla de la violencia demencial. O sea, sí me explico ya de la lógica de la ganancia llevar a su última consecuencia en ese tipo de el negocio del secuestro, el negocio de la extorsión, el negocio del asesinato, el sicariato. Con eso que hablas ahí, la sociedad no tiene nada que hablar. O sea, yo creo que eso es claro, no hay que confundirse, porque no es de culpas, claro, si es quién es el culpable. Ah, bueno, entonces el culpable pues será en cada caso quien infringe la ley, quien mata, quien roba, quien secuestra, etcétera. Pero aquí como ciudadanía organizada lo que estamos pidiendo es recuperar la posibilidad de un Estado que garantice seguridad, no solo con base en armas. O sea, el problema es aquí que pareciera que uno está diciendo que no enfrenten al crimen. Lo que estamos diciendo es, oigan, si lo van a enfrentar hay que hacerlo bien, porque hasta ahorita lo que estamos viendo no está funcionando. Y por donde uno lo analice, hay diferentes maneras de decirlo, yo no me siento experto en el tema de seguridad, pero me queda muy claro que con el nivel de corrupción que hay en las instituciones del Estado mexicano y con el nivel de incapacidad de las instituciones, mira, la mayor parte de las broncas son estatales, todos los testimonios eran lo que no hicieron los aparatos de seguridad de los estados. Otra de las críticas fue ¿por qué todo contra el presidente y no les dice nada a los gobernadores? Hay que leer el documento, ¿cuál todo contra el presidente? ¿Quién no dice quién dejó pasar que en Tamaulipas desaparecieran y desaparecieran gentes y nadie dijera nada? Está hablando del gobernador, ¿no? En Morelos tengo la impresión de que también dijo lo mismo, exactamente. Y contra los partidos políticos, la crítica a los partidos políticos fue fuertísima. Yo creo que en esa parte el sistema político mexicano es el que se critica con muchísima razón, que no está dando el resultado que nosotros queremos, que hay una impunidad enorme, que de esa impunidad es donde se surte también el crimen organizado, esa corrupción tan enorme que tenemos. El grito, yo iba marchando por ahí, iba junto con mucha gente y lo interpreto, ese dolor profundo, pero también esa impunidad profunda, 98% de impunidad es lo que dice. Mi cifra es 96%, la de CIR es 98%. Es inaceptable una impunidad del 96 o 98%. Y una corrupción terrible, ¿verdad? Ahora, y sin embargo, se pidió el despido de un funcionario, de Genaro García Luna. No de un gobernador, no de otros procuradores, sino de ese funcionario. Lo cual metió mucho ruido en la interpretación de lo que ocurrió durante la marcha. Sí les pido que me cuenten por qué decide Cecilia, fuera del consenso, que yo lo he anunciado, pedir la renuncia de Genaro García Luna y cómo está el movimiento a propósito de esta renuncia, si ya la echaron para atrás, si sigue pendiente. Me voy a corte y me responden volviendo. Con gusto. Quédese con nosotros. Mi hija desapareció el 6 de septiembre y aún no tenemos noticias de ella. Entonces nos unimos a esta marcha porque, pues como dicen todos, ya basta y queremos unirnos y estar aquí, solidarizándonos, fortaleciéndonos y pidiendo ayuda. Pues mira, en este momento la sociedad se está uniendo, entonces le pedimos a la sociedad que me ayuden con sus ojos, que nos ayuden a encontrarla, que nos den informes si alguien la ha visto,
pueden hacerlo de manera anónima, adrianamorlet@hotmail, Morlet es con doble T, ahí nos pueden dar cualquier informe y se los agradeceríamos en el alma porque estamos desesperados. Mira, yo como madre no quiero que haya una madre más, no quiero una madre más sufriendo por la muerte de un hijo, ¿sí? Como dije anteriormente, nacemos para morir, pero no para que nos maten. Que nos quiten a muchachos jóvenes, emprendedores, que solo lo único que buscaban era la paz, tener un México en paz, futuro, productivo, trabajadores honestos, muchachos buenos y felices. Que no haya uno más, que no haya uno más, que no se metan con nosotros. Somos buenos. Y como los buenos somos más, espero. Eso es lo que yo quiero, que haya paz, que haya justicia, que haya amor. El amor y que la gente, las familias fomenten la unidad, el amor, los valores, la ética. Eso es lo que yo pido. Estamos de vuelta en Espiral hablando del movimiento por la paz, la justicia y la dignidad. Bueno, antes de irnos a corte les preguntaba por el tema Genaro García Luna, que metió muchísimo ruido en la interpretación de lo que allí ocurrió. ¿Por qué Cecilia hace esa petición cuando él mismo ha reconocido que eso no estaba pactado? Como tú dijiste, él viene desde el dolor. Y en el proceso y en el recorrido escucha una serie de testimonios y todavía en el templete escucha otros que le disparan un asunto que nos había comentado y que genera, sí, me hago cargo, generó mucha nota, eventualmente abrió agenda, pero no es lo sustantivo. Lo sustantivo tiene que ver con un pacto que se ha trabajado con temas muy diversos, con 6 ejes, y que ahí hay inclusive un proceso de diálogo con otros ejercicios, México a Debate, algunos otros, agendas de derechos humanos, agendas de la reforma democrática, agendas ciudadanas, de las víctimas, y ese es esencialmente, digamos, el piso donde nos hemos encontrado. A ver, déjeme preguntar, ¿es una condición de diálogo la salida de García Luna para el movimiento? No. Hoy Javier Sicilia en la conferencia de prensa el otro día lo aclaró muy bien. En la conferencia de prensa lo dio sí, el otro día, aclaró clarito, no hay condiciones y claramente él dice, yo lo dije, sí, y es un símbolo. Y mira, cuando discutes en el ambiente para mucha gente es muy claro, para otra no tanto, pero lo que sí me parece, no es el centro del asunto. Señal y condición, porque pareciera condición y él dijo que era una señal, pero no se alcanza a entender. Es que él dijo como un símbolo de que nos escucha, pero no se pone como condición, e inclusive ha reiterado, con independencia de ese tema, nos vamos a sentar a iniciar un proceso dialogal. Déjame interpretar, me llamó la atención ahora, cuando estuve yo con Javier Sicilia hace unos días en esto, que le hicimos un comentario, y Javier, yo le hice un comentario, nos sorprendiste. ¿Le reclamaste? No. Dice el comentario, nos sorprendiste con lo de García Luna. Dice, pues yo también me sorprendí a mí mismo. Y es lo que pasa, lo que dice Emilio. O sea, llega la gente y le dice las realidades, las verdades. Y pues el hombre se calienta con estas cuestiones, ¿verdad? No sabemos lo que le dijeron, pero nos los imaginamos. No estuvo en el centro entonces esta renuncia y no estará en el centro esta renuncia. No. Aunque mucha gente reconoce que el cambio de estrategia requiere también ese tipo de cambios, pero evidentemente mover a un funcionario no va a resolver las cosas y eso ciertamente no es el centro. Lo más difícil en estos movimientos es darles organicidad, es decir, hacer que esta expresión espontánea corra en una misma dirección. Pusieron la fecha del 10 de junio en Ciudad Juárez para una siguiente estación del movimiento. ¿Nos explican qué es eso de Juárez, 10 de junio? Antes de que terminara la movilización en Cuernavaca, el plantón, hubo una serie de reuniones y el diálogo era cómo generamos un proceso que no termine en una marcha más, que le dé horizonte y que permita dinamizar no solo agendas ciudadanas, sino contribuir a la transformación del actual estado de las cosas. Alberto, Rogelio y muchos otros han planteado justamente el riesgo de que el país se nos vaya entre las manos. Entonces, de ahí sale esta idea de ir construyendo esta lógica de movimiento, de proceso. Yo coincido contigo, el movimiento está en construcción, está en etapa inicial. Y la idea de ir a Juárez tiene que ver otra vez con un símbolo, en la lógica del lugar más adolorido, el epicentro del dolor, es decir, el lugar más devastado. Más devastado. Entonces, e ir allá y generar en un primer momento un espacio de encuentro de una gran alianza ciudadana para obligar, para firmar, para empujar a que avancen los puntos contenidos en el pacto. ¿Quiénes van a ir a Juárez? Es un encuentro de sociedad civil.
Es el pacto de la sociedad civil que en ese momento se convierte en la exigencia. Pero es quien quiera, las organizaciones que ya están. Ah, sí, claro, ¿no? Quien quiera, por supuesto. También se ha convocado a que vayan actores desde Estados Unidos, que vayan organizaciones de Estados Unidos y que vayan también mexicanos de Estados Unidos a Juárez, muchos de ellos que han dejado este país por problemas de inseguridad. Entiendo que el pacto, o el proyecto de pacto que se leyó ahí por parte de las madres del ABC es el discurso o el proyecto alrededor del cual se va a discutir en Juárez. Si me permites, quisiera hacer un comentario que me parece importante. En México a Debate vimos, como señalé, la necesidad imperiosa de que en México lleguemos a un acuerdo nacional para que el país no se nos salga entre las manos. Parece muy importante. Y sobre esta base hicimos toda la construcción que relaté hace poco y empezamos a discutir con los actores políticos, con los líderes políticos. ¿Les dio buen resultado eso? No, punto. Mi impresión es que, salvo honrosas excepciones, denos nombres, les interesa poco la sociedad. Mario Fabio Beltrones nos mandó a su jefe de asesores. El jefe de asesores no sabía ni de qué estaba hablando. Platicó de la reforma fiscal. Le dijimos, no es el tema, perdóneme, dígale usted al señor senador que equivocó el camino. Carlos Navarrete no ha tenido contacto con nosotros. Rojas tampoco. La parte positiva, un Manuel Camacho, indudablemente, una Josefina Vázquez Mota, indudablemente, partes positivas, pero la conclusión que yo saco, te lo digo, es que le interesamos poco a los políticos, la sociedad. No están escuchando. No están escuchando. Ellos están en su rollo de la lucha del poder por el poder y la sociedad les vale. Este movimiento puede cambiar las cosas, debe cambiar las cosas. Perdón que te meta aquí un ruido. ¿Y la sociedad sabe escucharse entre sí? Porque a lo mejor el problema no es nada más de los políticos, de la sociedad, es que es una sociedad que no se escucha. Digamos, el desprestigio de los políticos es el desprestigio de la política, incluso la política ciudadana. Este movimiento podría resolver de alguna manera eso, porque si no lo resolvemos no va a ningún lado. Es un ejercicio interesantísimo en que nuevamente, insisto, si tenemos una visión de qué país es el que queremos, cómo nos ponemos de acuerdo en lo esencial, que se recojan las opiniones para enriquecer las propuestas, es un ejercicio maravilloso. Vamos a ver la parte positiva. En este ejercicio se diseña un México que todos queremos y vamos a luchar por él. Y le decimos a la ciudadanía, oye, cuate, tú también haz lo tuyo, ¿eh? Nosotros tenemos que responder también, no nada más critiquemos. Nosotros, con nuestro cambio de actitud, vamos a conquistar ese nuevo México que todos queremos. Eso es importante. El diálogo es un valor, pero no necesariamente una práctica. A ver, exacto. Déjame provoco en este sentido. Estar en silencio sí podemos. ¿Se puede estar hablando de tal manera que nos escuchemos? Yo veo que de menos a más, esa es una práctica en la sociedad. Hemos desarrollado una cultura democrática que no necesariamente tiene en el diálogo su fortaleza. Y no solo el diálogo político, el diálogo social, el diálogo familiar, el diálogo laboral. No es un grande expertise de la democracia mexicana. Ese es uno de los grandes desafíos de este movimiento, porque en la sociedad civil, en su fortaleza, tiene su debilidad, la pluralidad, la diversidad. Es irrepresentable, no hay condición. La y mira que en esa marcha se miraba. Y mira, ¿no? Claro. Mira. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos un desafío. La semana pasada, sentados a la mesa, distintos actores, en algún momento, digamos, a ver, la diversidad, la tolerancia, el diálogo son valores muy bonitos, pero hay que practicarlos, ¿verdad? Porque habemos actores de distintos espectros, con distintos discursos, con distintos públicos y eventualmente con entendimientos distintos de algunas cosas. Y mucha desconfianza. No sé si desconfianza sea el término preciso, pero tal vez no confianza o prejuicios. Es que yo veo la crítica que la sociedad que no fue a la marcha ha hecho y es de desconfianza. La idea de, esto ya ha pasado mucho, una marcha más, ¿a dónde va? No va a salir nada. Más de escepticismo, ¿no? Que desconfianza, ¿no? Exacto. El asunto de una marcha más, pues sí, está ahí y en ese sentido sí
es muy importante que logremos transmitir la idea de que esta marcha hizo una propuesta de para dónde seguir caminando, es decir, no era la marcha por la marcha, ni tampoco la marcha por el evento. Esta experiencia que relataba Alberto, que es muy interesante y me gusta mucho cómo llega a la conclusión de que al final no funcionó así, hasta este momento. Que la clase política no es el mejor interlocutor en pero este así, momento. o sea, en esta lógica de, a ver, vamos a tratar de convencerlos, porque lo que está, hasta aquí no ha funcionado. Entonces, por eso este movimiento puede ser interesante, porque lo que está haciendo es un emplazamiento. O sea, no se espera un diálogo en el sentido de una negociación y una cosa larga. Lo que se dice es, sobre esto que estamos diciendo, sobre estos 6 puntos, es sí o es no. Y no solo el presidente de la República, los gobernadores que están aludidos, los representantes del Congreso de la Unión y, porque no podemos traer a todo el mundo, los presidentes de los partidos. En algunos países las cosas empiezan a cambiar cuando hay un acuerdo de que los políticos dicen, bueno, ¿qué tal si por lo pronto tratamos de adoptar cosas para que el crimen organizado no nos siga infiltrando, si no es mucha molestia? Para que si una autoridad, gobernador o presidente municipal ya fue cooptado, no importa qué partido sea, que le caiga la ley. Si empezáramos a dar esos pasos, a lo mejor algunas cosas empiezan a cambiar. El problema es que si tú dices que hay que hacer algo en un estado, el partido brinca. Y te contestarían los otros. Y cuando lo hicieron, todos salieron libres. De eso estamos hablando, de que no tenemos capacidades de investigación ni administración de justicia, pero solo se va a poder hacer con un acuerdo político. Ahora, nadie va a hacer un acuerdo político por intereses electorales. Tiene que ser porque realmente se entienda que el reto ya es muy grande y que lo que está en juego sí es la nación. O sea, no es discurso. Vamos a la nuez. Dicen ustedes las 6 propuestas para el próximo futuro. ¿Se acuerdan de aquel libro, Las 6 propuestas para el próximo milenio, de Italo Calvino? A eso me recordó un poco estas 6 propuestas, ¿no? Inspirador como... Son temas, dicen algunos, demasiado amplios. Es una agenda que va desde lo electoral hasta la seguridad. Primera pregunta, ¿se vale construir una agenda tan amplia o hubiera sido mejor una agenda más puntual en materia de seguridad? Tiene un centro en verdad y justicia, pero hay que entender la lógica integral, porque justamente si no apostamos a la integralidad, no avanza. Y varios de los temas tienen que ver no solo en la lógica de cómo se toman decisiones, sino empezando por eso aspectos vitales de justicia y de casos paradigmáticos en materia de víctimas, pero también cómo la sociedad toma decisiones, qué poderes tiene, qué facultades tiene, cómo cuidamos a los jóvenes, qué generamos condiciones para la reconstrucción del tejido social, la dinámica económica. Es que el tema de la justicia no solo es justicia legal, tiene que ver justicia social, tiene que ver factores económicos, tiene que ver con la generación de riqueza o la no distribución de la riqueza. Hay agendas específicas que han estado dialogando con esos procesos de realidad muy complejamente. José Carreño, Carlos. Me gustaría complementar lo que dice Emilio en esta cuestión. Yo creo que México lo sitúo yo como un cuerpo enfermo. Vemos la violencia, pero la violencia no es más que la pus de un cáncer. Cuando tú no tienes empleo, ahora están de moda los ninis, ni trabajas ni estudias. Bueno, la verdad es que estamos creciendo los últimos 30 años al 2.5% y generando mucho menos empleos de los que necesitamos. Esa gente no tiene empleo. Esa gente dice, bueno, ¿qué voy a hacer? La máxima desesperación de los muchachos es, termino de estudiar y ¿en dónde voy a trabajar? La falta de generación de empleos te surte un problema de violencia en esta parte. Y la falta de una educación de calidad, porque es un desastre nuestro sistema educativo, con perdón de la maestra, pero lo único cierto es que tienes gente impreparada que no puede ganar suficiente dinero por su impreparación. Y si tú tienes además un sistema en donde el Congreso no puede sacar adelante las reformas indispensables para el crecimiento de México, dices, ¿qué pasa? Y cuando tienes una pobreza de 1 de cada 2 y una miseria de 1 de cada 5, pues es oro molido para los gángsters y los criminales de decir, aquí atrapo a la gente. O sea, la visión de Estado es que tenemos que verlo todo, pero poner prioridades, absolutamente poner prioridades. Pero nos hace falta una visión que digamos, ¿por qué estamos tan mal y cómo nos retroalimentamos? Yo creo que eso es importante señalarlo y obviamente con prioridades, y la prioridad de la violencia es obviamente la prioridad máxima en este momento para la sociedad mexicana. Sí, no cabe duda que
el asunto no puede simplificarse, como bien se decía en el discurso, a un tema de policías y de soldados. Claro. Ahora, dicho así, está bien, pero cuesta mucho trabajo entonces decir de qué otra manera. Lo que decía Cecilia ese día era, hay que poner a la ciudadanía en el corazón de esta política. Así es. Yo lo que quisiera saber es cómo dotamos de contenidos esa frase. Déjenme irme a corte para que nos cuenten de los contenidos justamente de esa intención de colocar a la ciudadana, al ciudadano, en el centro del espacio público y por lo tanto frente a la inseguridad y a la violencia. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Vengo de Hermosillo, me vine yo, me enteré de la marcha y me vine a ver qué podemos hacer. Son Jorge Mario, Giovanni Otero, Jorge Mario Moreno mi hijo, Giovanni Otero, José Francisco Mercado, Ortega desaparecidos. Mario Enrique Díaz murió el mismo día, en la noche, lo hallaron muerto en un canal de riego con un balazo en la cabeza. Miguel Miki López y uno de apellido Chaparro, esos los liberaron con un pago de rescate de $1 millón. Pero les pegaron una garrotera y les cortaron los dedos, no sé qué. Pues venir aquí es una esperanza de ver si hay un apoyo, si nos escuchan las autoridades, nos pueden apoyar. Estamos aquí en solidaridad con los demás señores, porque hay mucha violencia, o sea que estoy sorprendido, no me da que tanta gente que me ha encontrado, tantas historias. Y en mi caso, pues, como te digo, desafortunadamente asesinaron a mi hijo vilmente junto con sus amigos y yo estoy participando porque definitivamente esto no puede continuar. Como yo lo dije en muchas entrevistas anteriormente, yo creo en el país, yo creo en mis gobernantes, pero ante tanta impunidad y que yo veo que no se hace nada, pues decidí unirme a esto que pues la verdad estamos viendo todo el apoyo de la gente, ¿verdad? Todo se puede, creo que somos más los buenos que los malos, lo he estado recalcando desde que empezó esto y nos tienen que escuchar, esa es la verdad real. A mí se me hizo un nudo en la garganta cuando llegamos ahí precisamente al primer pueblo y que la gente humilde que yo creo que no tiene muchas veces ni para comer, te brindan un vaso de agua, una naranja, un pedazo, una manzana y es cuando dices México es un país que tiene todo absolutamente y la gente te lo demuestra y es cuando dices tú, no estamos solos, somos más, muchísimos más y creo que podemos acabar con esto. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de paz, de justicia y de dignidad. Yo les lanzaba la pregunta hace un momento, cómo colocar a la ciudadanía en el corazón de la política y concretamente a propósito de la propuesta que se hizo, quisiera preguntarles si creen ustedes que el diagnóstico que han hecho es distinto al diagnóstico que tiene el gobierno federal o tienen los partidos o los gobiernos locales. Es decir, si hay un tema de diagnóstico que marca la diferencia de la propuesta. No, yo creo lo que discutimos es que diagnósticos sobran en el país, que lo que necesita es tomar las acciones, digamos, que hay una agenda propositiva que además ha sido muy dicha y muy trabajada en diferentes ambientes. Pero yo te digo, a ver, como para caracterizar, esa agenda mínima no está todo, puede estar amplia para quien quiera que nos vayamos a dos cosas, pero la verdad es que es mínima y tiene la peculiaridad de exigir los grandes cambios poniendo plazo para los primeros cambios. La preocupación, digamos, del movimiento y de lo que Javier Sicilia ha estado pidiendo es vamos a tratar de hacer una cosa que le dé la vuelta a la tuerca a esta situación. No porque va a cambiar en el corto plazo todo y se va a resolver, no porque va a resolverse todo en el corto plazo, pero que empiece a cambiar ya hacia la solución, aunque sea el tiempo que nos tenga que llevar. Y esa es la lógica de la propuesta. Esa es la tuerca que empezaría a llevar la maquinaria a otro lado. Las dos cosas, la exigencia grande hasta con la letra A y la exigencia inmediata con la letra B y lo que la sociedad civil se compromete a hacer con la letra C para que se entienda, digamos, la lógica de las cosas. Arranco con la primera, esclarecer los asesinatos y las desapariciones, así como nombrar a las víctimas. Este es el punto 1 del proyecto de Pacto Nacional. Tiene que ver con recuperar no solo la memoria, sino el sentido de lo que pasa. El domingo en la marcha, en las marchas, porque fueron muchas, lo que se vio es eso, gente con fotos, gente con mantas, hasta se montaron altares. Y tenía que ver con traer a la vida las personas que o murieron o están desaparecidas, tiene que ver con la construcción de la memoria y se ha hablado inclusive de un fideicomiso para
para un holocausto o un memorial o inclusive una página que está trabajándose con la idea de víctimas.org, ¿no? Para poder tener el recuento de qué está pasando, porque ahí hay tramos muy oscuros. Emilio, el gobierno ha dado como cifra 34,000 muertes violentas en la guerra contra el narco, pero cuando yo escuchaba los discursos de los familiares de víctimas, me quedé pensando que quizá ninguno de esos pertenece a los 34,000, o solo una parte, que en realidad el número es mucho mayor. Y algunos te dirían, ¿y por qué le íbamos a hacer un altar, un homenaje a los que eran narcos? Hay un tramo que tiene que ver inclusive con las desapariciones. Y en lo que ha insistido mucho Javier es, a ver, 34,000, 40,000, ese es parte del dilema, es parte del problema, porque hay que reconocer que el fenómeno de la violencia ha tomado una dimensión brutal y es la ruptura del tejido y es parte del fracaso en términos de la condición en la que nos encontramos como país. Y la condición de saber quiénes son, dónde están, qué pasó, es parte de lo que necesitamos construir. Ahora, si no tenemos investigación, policía de investigación, ministerios públicos, ¿cómo vas a tener esos datos? El tema pasa justamente por verdad y justicia. Por eso está el tema de la justicia. Por eso se ponen por delante casos emblemáticos, y que queremos que se resuelvan. Porque lo que pasa es que la norma y la constante es la impunidad y la excepción es la justicia. Así no se puede. Así no se puede, claro. Y entonces la exigencia uno es que funcione, por lo menos para los casos emblemáticos, en el corto plazo, la justicia, la investigación, la sanción, incluyendo autores intelectuales. ¿Estamos en condiciones, Alberto, de hacer eso? De tener una comisión de la verdad, un ministerio público ciudadano, una investigación seria. ¿Tenemos elementos, el Estado los tiene para poder hacer esa investigación? Mira, yo creo que es una exigencia que surge de este grito de impunidad y este grito de rabia y este grito de dolor, y creo que debemos hacer el máximo esfuerzo posible para que estas cuestiones se aclaren. Este grito, todos estuvimos en la marcha. A mí me impresionó mucho, es la realidad de las cosas, y me parece que este dolor y esta rabia contra la impunidad es ya basta, por Dios, vamos a aclarar muchas cosas, porque no podemos trabajar con este sistema de justicia, ¿verdad? Y un elemento más que fue interesante es, ya dejemos de hablar de cifras y hablemos de nombres. De personas, sí, claro, de vida. La siguiente es una propuesta muy delicada. Poner fin a la estrategia de guerra y asumir un enfoque de seguridad ciudadana. Uno, habría que aceptar que hay una estrategia de guerra y les pediría que lo argumentaran, aunque hay datos obvios, pero de todas maneras hay quien dice, no, a ver, guerra es una manera figurada, pero ahí no hay una guerra. Y del otro lado, ¿qué quiere decir seguridad ciudadana versus esa dinámica de guerra? Durante un tiempo se construyó este discurso de guerra, inclusive luego se cambió a la lógica de lucha por la seguridad, pero en tanto cuanto interviene el ejército, en tanto cuanto parte de la lógica está justamente en el uso extremo de la fuerza y los paradigmas que eso implica, en tanto cuanto inclusive la lógica del mar menor en términos de los daños colaterales, no solo ha supuesto un discurso, hay dinámicas inclusive de práctica. El fenómeno también de la dinámica de la delincuencia organizada con tácticas, armamento y estrategia militar lleva así a un fenómeno de guerra y parte de la lógica inclusive de una nueva generación de desapariciones forzadas. Entonces sí hay un fenómeno amplio, discutido, debatido sobre ese enfoque. Sí hay algo de... Inclusive llevado a un debate muy reciente sobre la Ley de Seguridad Nacional. Es parte de lo que queremos, eso no puede ser así. Cuando se habla del enfoque de seguridad ciudadana, tiene que ver el entendimiento de asumir que la seguridad tiene que ser la de las personas, no solo de las instituciones, que no podemos hablar de policías y bandidos, que tenemos que generar mecanismos democráticos en la seguridad, instituciones democráticas de la seguridad. Eso no quiere decir que las averiguaciones estén en internet o que las sentencias estén a votación. No, lo que quiere decir es que tengamos controles ciudadanos de las instituciones de seguridad, mecanismos de revisión, de transparencia, de verificación. México no tiene instituciones democráticas en la seguridad por muchas razones. Cuando hablamos del enfoque de seguridad ciudadana, tiene justamente con el fenómeno de la seguridad, no solo desde el punto de vista de la legalidad, tiene que ver en la construcción de la seguridad desde otros muy ámbitos. A ver, en esta lógica hablan de experiencias autogestivas de seguridad.
hablan de ciudadanos metidos sobre todo en lo local, en el ámbito municipal y la seguridad. ¿Qué entienden por esto y qué experiencias autogestivas? Porque de pronto pensar que en cada ciudadano cada hijo habrá un policía. No, al contrario. ¿No? Son los modelos de policía de barrio, son los modelos que han funcionado en algunas zonas de la montaña Guerrero, son experiencias comunitarias donde el término de relación con las instituciones de seguridad o las policías está fundado en la confianza, en la cercanía, en modelos de prevención, en modelos de participación, porque lamentabilísima y dolorosísimamente el término de relación de la gente con la policía en este país está fundado en la desconfianza. Y eso es dramático, ¿eh? En este país, cuando se te roba un coche, probablemente mucha gente, al último el que le habla es a la policía. A la primera institución que se le habla cuando se roba un coche es el seguro. Y la policía es vista parte del problema, no parte de la solución. Mucha gente levanta el acta porque si no, no te lo pagan. Entonces, justamente cuando si tuviese la confianza, le hablas y podía generar de inmediato controles para que los coches no se robaran, no se desbarataran, en fin, lo que tú quieras. Es solo un indicador. La gran mayoría de las personas le habla el seguro, no le habla la policía. Ahora, eso está muy ligado con el siguiente punto, Rogelio Alberto, combatir la corrupción y la impunidad. Ya Alberto ha hecho énfasis con el tema, pero sí les pediría más allá de la consigna, ¿cómo separar a los policías y a los ladrones que hoy son tan buenos socios? Déjame darte un dato. El CONAPRED hizo una encuesta muy interesante y señala que el 17% de las personas le tienen miedo a la autoridad. Oye, es terrible que tengamos esos porcentajes de temor hacia la autoridad, ¿verdad? Lo que dice ahora Transparencia Mexicana, nos cuesta 32,000 millones de pesos la corrupción. 32,000 millones de pesos. 200 millones de actos de corrupción. Rafael, ¿cómo podemos vivir así y pensar que va a progresar nuestro país con estos datos duros? No puede ser. La realidad de las cosas es que no puede ser. Yo creo que hay una cosa importante, que también en la sociedad no debe participar en la corrupción. Tenemos que hacer toda una campaña para decir, denuncia al policía que te quiere dar la mordida, no des mordida, porque en una u otra forma nosotros estamos siendo parte de esa corrupción. Tenemos que señalar esa cuestión y tenemos que hacer una campaña muy fuerte para decir, por favor, no podemos en este país vivir con este grado de corrupción y con este grado de impunidad. Vamos a denunciar, vamos a hacer las cuestiones, pero no puede ser. Pero tú, ciudadano, eres parte de esto y tú, ciudadano, tienes que cambiar tu actitud. Es muy importante el cambio de actitud del ciudadano. ¿Quieres abundar sobre este tema? Vamos al siguiente, Rogelio. Nada más decir, y la medida concreta es muy simple, quitémosle el fuero a los políticos, el fuero sobre todo para delitos de orden común, de corrupción y por supuesto que de crimen organizado, para no tener ya casos de diputados que tienen que ser desaforados. Es que es absurdo esa historia, el fuero nació para otra cosa y decir, nada más hay que dejar la pregunta ahí, ¿quién investiga la corrupción y castiga la corrupción en este país? Y si me dicen que es la función pública, las contralorías, la auditoría superior, nadie entiende cómo funciona el Estado mexicano. No hay nadie que lo haga. Nadie lo está haciendo. Claro que no, ese es el problema. El siguiente tema es, cuando aquí hicimos el programa de lavado de dinero, ha sido los que ha tenido mayor audiencia. Ah, mira. Porque hay una cierta suerte de sentido común, ¿no? Es decir, claro, a ver, pues sigue el dinero, ¿no? O sea, si quieres enfrentar al narcotraficante, lavado de dinero. Y ustedes dicen combatir la raíz económica y las ganancias del crimen. Pues sí. ¿Por qué y cómo? Mira, los secuestros de los migrantes. En su gran mayoría son delitos que dejan todos huella en el sistema bancario, porque son transferencias que se hacen de Guatemala, de Salvador, de Nicaragua, de Honduras, o de algunos estados de la República Mexicana o de estados de la Unión Americana. Y hablan a una familia, yo estuve con algunos migrantes, donde un muchacho hondureño me platicaba cómo le arrancaron las uñas para que dijera el número de teléfono en Honduras. Hablan allá y dan un número de cuenta. Y se hace una transferencia electrónica. Eso se ha denunciado en múltiples ocasiones. No pasa nada. ¿De quién es la cuenta? ¿Cómo se mueve la cuenta? ¿A dónde van los depósitos? Son miles de extorsiones con los empresarios que pagan derecho de piso, dicen deposítame. Con lo que están los reclusorios, que hablan y dicen habla tal cuenta y deposita. O sea, no pasan por el sobrecito, todo va por el sistema financiero. Son por delitos que dejan huella en el servicio, en el sistema financiero. ¿Dónde están los culpables? ¿Dónde está la acción de inteligencia que
tenga que ver con los tramos de complicidad, de corrupción, de agravio. Es que es de manera demoledora, porque no solo se comete el delito, sino que teniendo elementos para investigarlo, no se hace. Se nos fue el tiempo y me quedan 2 puntos. Es que le voy a pedir una respuesta a Rogelio y una a Alberto. Atender a la juventud y recuperar el tejido social. Suena muy vago, Rogelio. No, pero lo que se pide en concreto es un programa de emergencia que tenga por lo menos tantos recursos como lo que se le incrementó a la seguridad para garantizar más preparatorias, más secundarias donde hagan falta, sobre todo más preparatorias y más universidad y espacios de educación superior, becas para todos los chavos que estén en las escuelas públicas para que sigan estudiando y que haya realmente fondos para que los chavos asuman proyectos productivos, culturales, sociales y deportivos que reconstruyan el tejido social en su comunidad, darles totalmente un giro totalmente diferente al rol del joven en la comunidad, y eso te juro que sí cambia muchas cosas. Democracia participativa, la reforma política en concreto, Alberto. Por Dios, me da rabia cada vez que tratamos eso, mi querido. Oye, en mi opinión es la madre de todas las reformas, y la mera verdad es que la forma en que se han comportado nuestros diputados en esta cuestión. Y creo yo que dentro de los diputados y dentro del PRI, las propias secciones del PRI para detener esta reforma, oye, como diría Javier Sicilia, no tienen madre. No tienen. Me parece que... Ya te sigo. Emilio, un último comentario. ¿Cómo van las negociaciones con el gobierno de la República, que es el primero que reaccionó? No he oído que ningún gobernador todavía haya reaccionado, pero el gobierno federal ya reaccionó. Habló el secretario del presidente, habló el secretario de Gobernación, se han iniciado los procesos de diálogo. La propuesta que hemos puesto en la mesa tiene que ver primero con reconocer cuando el presidente dice es una posibilidad y es una responsabilidad del diálogo como un signo muy positivo. ¿Lo vieron bien? Se vio bien y es el inicio de ese proceso, entonces pusimos en los elementos de queremos un diálogo público. No en lo oscurito. No en lo oscurito, no la cultura de la sospecha, no la cultura del arreglo, del cuchupo, no, lo queremos público. Queremos un diálogo donde esencialmente la delegación esté compuesta o la representación por víctimas, justamente en sentido y en congruencia con este movimiento, y queremos un espacio de diálogo en el Palacio Nacional. En este movimiento, como se podrá ver, los símbolos son importantes. Les agradezco muchísimo que hayan venido, que nos hayan explicado con esta inteligencia y esta amabilidad los temas del movimiento. Y les digo una cosa, les deseo suerte. Creo que el principal enemigo tiene nombre, se llama escepticismo. Si eso logra vencerse, es muy probable que lo demás empiece a caminar mucho mejor. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.